nosotros. Así que les agradecemos muchísimo a todos los miembros aquí de Teologastros. Y pues el día de hoy tenemos de nueva cuenta con nosotros al maestro Samuel Gómez Luna, que nos va a hacer el favor de darnos unas palabras del libro que estamos aquí el día de hoy presentando, que es Narraciones Destiladas de Crimen. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me siento muy contento por estar otra vez con ustedes y más porque en esta ocasión creo que el Espíritu se ha manifestado muy bien a través de estas páginas. Cuando platicaba con Ale y con este grupo de literoblastos, amigos todos, pues uno se va dando cuenta que los escritores que comienzan con este oficio, que como todo oficio requiere práctica y paciencia y sobre todo vencer el temor a la hoja en blanco, que es terrible, porque puedes tener una idea magistral al momento que la quieres plasmar, pues te das cuenta que las palabras no tienen el mismo efecto, la misma fuerza que tú estabas considerando en tu cuento. Guardando las proporciones equivale a una pesadilla. Cuando tenemos una pesadilla, vivimos por unos instantes en el infierno. Jorge Luis Borges decía que probablemente cada pesadilla es que tocamos una grieta del infierno y por eso la hacemos tan terrible. Pero cuando despertamos, asustados, sobresaltados, probablemente empapados de sudor, esperemos nomás sudor, al momento que tienes ese terror, lo quieres platicar. Y cuando lo estás compartiendo le puedes decir, fue terrible porque soñé que un perro me estaba atacando. Pero pareciera que cuando lo puedes pronunciar o lo conjuras, ya no da tanto miedo. O sea, pareciera como que si ese terror que me había sobrecogido en la noche, de alguna forma queda minimizado. Pues algo similar debe de ocurrir con aquella persona que se va a enfrentar a un cuento. Decía Julio Cortázar que los cuentos, a diferencia de la novela, el cuento se tiene que ganar por knockout. O sea, el golpe es preciso para tumbar al oponente. Mientras que la novela no. La novela te permite ganar en asaltos o en rounds. Por eso hay ciertos capítulos de novelas, aún de novelas magistrales y perfectas, que son canzones en algún momento. Y en este caso, con este tipo de narraciones destiladas, crimen, creo que se cumplen muchos objetivos. El primero de ellos es que nos vamos a dar cuenta de la evolución de esos escritores. Si nosotros leemos los primeros cuentos que publican y llegamos a narraciones destiladas crimen, nos vamos a dar cuenta que ya se empieza a notar las plumas, no solamente con fluidez, sino que ya saben manejar más y mejor el idioma, lo cual es algo interesantísimo y uno como lector lo agradece. El otro de los puntos es que aquí los autores ya están cada uno sacando sus fortalezas. Y creo que cada uno tendría ya que empezar a trabajar cosas que los pueden ir perfilando. Por ejemplo, el primer texto de este libro, que el primer autor me parece que es Mike, si mal no recuerdo, al momento de que lo estaba leyendo el texto, me pareció, y lo digo entre comillas, una historia, podríamos pensarla predecible. Un sujeto que se está en unas aparentes vacaciones, que es en un congreso, hay una bella mujer, resulta que el hombre es casado, dices tú, más o menos ya sé por dónde va a ir este texto. Pero lo que yo no esperaba, y es algo que le agradezco a Mike, es que le da un ligero olor a una mujer que yo admiro muchísimo y que me hubiera aterrado y encantado tener por vecina, Patricia Highsmith. Si no la han leído, no la conocen, los invito a que lo hagan. Extraños en un tren es una obra maestra. Y Mike logra, con ese primer cuento, darnos un golpe perfecto. Nos hace el giro de tuerca. No solamente dije, fíjate qué maravilla. Aparentemente nos iba preparando el terreno para iba preparándonos una lasaña. Y cuando ya estaba por poner la última capa, ¡zas!, da el giro y resulta que no es lasaña. Eso se logra con una magistralidad natural. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo porque ya se está notando el carácter de cada escritor, los colores que cada uno van a tomar. Escribir crimen no es sencillo, porque hay un montón de caos que tienes tú que dejar perfectamente amarrados. Por ejemplo, si tú en un cuento mencionas una escopeta, en algún momento la escopeta tiene que disparar. Entonces, aparentemente vas poniendo pistas, pero además los autores de estos cuentos, yo les agradecí que jugaran con mis sentimientos, pero no con mi inteligencia.
Jugaron con mis sentimientos porque yo esperaba que las cosas fueran, insisto, como una lasaña, y al momento menos oportuno nos cambian la receta por completo y perfectamente encuadra. Pero no jugaron con mi inteligencia. ¿Qué quiero decir? Que no nos dieron cuentos cuyas soluciones o resoluciones del crimen, que no significa que encontraron al malo, hay que aclararlo, nos dan las pistas para que sepamos lo mismo que el autor. Les voy a poner un caso muy concreto. Imagínense ustedes antes de que aparecieran las novelas de detectives como de Sherlock Holmes, por ejemplo, o Arsenio Lupin, todos ellos. La resolución de crímenes era bien boba. Resultaba que estaban buscando al ladrón y alguien caminando en la plaza dejaba caer un guante y era exactamente el mismo guante que habían encontrado en la escena del crimen. Entonces usted es el crimen. No, pues eso es muy bobo. Claro que en su momento la gente pues, no tenía otra forma de resolver el crimen. Conforme van apareciendo nuevas técnicas narrativas, nos damos cuenta que hay pequeños detalles. Y lo que logran en este cuento de Literoblastos es dejarnos miguitas. Nos van llevando y ¡zas! Ocurre el asesinato. Otra cosa que me aterró, y no por Mike, sino por mí, hay un cuento que lo empecé a leer y no me horrorizó. Y eso es terrible, porque yo sentí que estaba leyendo una nota periodística sobre un secuestro. Fíjense hasta qué punto estamos llegando al ser deshumanizados. Nos aterran los pequeños crímenes, pero los grandes los dejamos impunes. Y si no me creen, pateen un perro. Todo el mundo nos horrorizamos, pero que nos notifiquen que han matado a una persona, que violentaban a una mujer, para la gran mayoría ya pasa para ser una estadística más. Algo que ocurre y ni modo. Fíjense hasta qué punto están manejando la pluma y me pareció asombroso. Ale Maraveles, por ejemplo, hay una faceta que me pareció muy divertida de ella. Juega con un humor en torno a un pastel y evidentemente que el pastel sabemos que es el objeto del deseo. Ale maneja la pluma con mucho humor, ya está empezando a soltar y es una faceta entretenida. ¿Por qué? Porque de lo más difícil que hay es escribir humor. Fíjense en esto, para hacerlos reír necesitas ingenio, para hacerlos llorar les basta con una pedrada. Y hacer reír es de lo más difícil que hay. Pero Ale conjuga un crimen que no muchas veces tiene que ver con sangre como lo podemos ver, sino con una desaparición y encontrar a un culpable. Y eso es algo que uno agradece. Además, y no se los voy a spoiler ni poquito, digamos que hay finales inesperados, digamos que hay paraísos inesperados también. Les dejo únicamente esas expresiones para que se detengan a leer esa maravilla de cuento que nos dejó Ale. Otro que me pareció muy interesante es Misael Pireles. Y es que Misael no solamente está manejando, y me gustaría saber si ha escrito poesía, porque creo que empieza a tener ya muy en claro hacia dónde se puede ir dedicando o se puede ir inclinando su balanza. Me encantó, por ejemplo, el primer texto que lo empecé a leer y dije, es una historia medio americana, una historia medio yankee. Lo dejo abierto para no spoilearles. Lo leí y dije, más o menos sé por lo que va a pasar. Efectivamente, iba avanzando el texto y lo que yo presumía como lector se iba cumpliendo. Sí, pero me dio una patada certerísima cómo concluye ese cuento que tiene que ver con los juegos. No les digo más para no dejarles la resolución del crimen en sus manos cuando lo lean. Y me encantaría, por ejemplo, que Misael nos escriba algún texto, algunos cuentos de primera mano. Por ejemplo, tiene un cuento bastante interesante en torno a la guerra cristera. Se ha escrito mucho sobre la cristera, aún las heridas siguen abiertas, es un tema complicado todavía. Aunque el tema es interesante, me daría más gusto saber un texto, una historia que él haya vivido, una historia fantástica, de terror, de esas que nos ocurren a los mexicanos todos los días, para que nos narre desde su óptica personal, lo que está viviendo. E insisto, creo que tendría que dejarnos más pruebas de la poesía, porque creo que en él el espíritu del poeta se está manifestando. Y hay que hacerle caso a veces a ese espíritu que nos puede rondar. Mi querida Mago Rodríguez,
me encantó porque logró algo muy complicado. Cuando un autor, masculino, femenino, no importa, escribe sobre un personaje contrario, si es dama escribe sobre un caballero, si es caballero escribe sobre una mujer, es muy difícil lograr que el personaje huela a hombre o a mujer. ¿Por qué? Porque se está poniendo desde una perspectiva que le es ajena por naturaleza. Y hay veces que el hombre logra que la mujer pues no sea tan mujer o tan hombre en este caso, pero Mago lo logra y maneja padre, y es algo que le agradezco mucho, la narrativa rural. Usualmente cuando pensamos en narrativas rurales hay un grave error, es como cuando pensamos en los indios, y me refiero a los indios, el mal nombre que le hemos dado a los pueblos originarios, que los imaginamos o los ponemos o los planamos hablando como sí señor, no señor, y dando brinquitos. No es cierto. Y Mago logra que la gente de campo huela a campo. Logra uno ver que traen tierra en las botas, que pueden traer guaraches y te das cuenta que traen los dedos todos reventados porque estuvieron trabajando la tierra. Y eso es algo que está bien padre, porque el chiste no es crear una atmósfera. El objetivo es que el personaje de la atmósfera corresponda a su universo. Por eso nos damos cuenta, y pienso en el querido maestro Juan José Arriola, que es universal luctuoso, que llamaba tanto la atención, y lo agradecemos, que en esta plena Guadalajara, que tenemos un invierno que nos dura 15 minutos al año, que llevamos como 7 minutos este año, que aparecía Juan José Arriola con una capa de murciélago maravillosa. O sea, la atmósfera no nos daba con el personaje, pero es Arriola y todo se le perdona. Lo mismo puede ocurrir con estos textos de Mago que me parecen asombrosos, y creo que por ahí puede incursionar en algo ahí todavía. Y por ejemplo, Nicte, pronuncio bien, Nicte, híjole, el primero de sus textos lo empecé a leer y se los juro que yo dije, o le está robando a los hermanos Grimm, o está agregándole una noche a las 21 noches. Tiene una facilidad para los textos, los cuentos. Voy a utilizar el término infantil, que no es término para decir bobos. Escribir para un niño es muy complicado, porque la gente asume que el niño no entiende, y un niño es inteligente por naturaleza, porque el niño es el eterno filósofo. Y entonces la luna, por ejemplo, voy a ponerles un caso. Tengo un amigo que es un cuentista fabuloso, y es fabuloso porque inventa sus cuentos para entretener a su chiquilla. Y tiene un cuento que me encanta, que es Blan, el vampiro de Santa Tere que anda en bicicleta porque no sabe volar. Entonces la niña, en vez de escucharlo, ¿y por qué no puede volar? Entonces tiene que dar una respuesta inteligente. No le puede decir porque no tiene alas. Entonces, porque ella puede decir, pero los vampiros tienen alas. O no le puede decir porque hay luz, porque siempre hay luz aunque estamos de noche. Entonces tienes que buscar las soluciones para que el niño o el lector pequeño se sienta no solamente satisfecho, sino parte de esta fantasía. Me encantaría que Nicte nos platicara, nos narrara más cuentos, fábulas. Es muy difícil encontrar a veces literatura para los niños, insisto, niños inteligentes. Y voy a hacer públicamente uno de mis pecados, que cada vez que lo digo, hagan de cuenta que niego el milagro guadalupano. Me cae gordo el Principito. Y ya ven, ya empezaron, ya salieron. Y me cae gordo el Principito por una sencilla razón. Bueno, son dos. Probablemente lo leí cuando yo ya estaba berijón, que yo ya no era un niño para maravillarme con eso, probablemente. Y el segundo, que me parecía muy absurdo que dijera, quiero un corderito, y le dibujaban el cordero, y es que ese no es un corderito. Claro, entiendo la metáfora, pero lo que quiero llegar es que yo creo que el niño tiene más oportunidades de tener cuentos inteligentes que lo hagan crecer. Pienso en el Principito como un cuento para adultos para hacerte volver a tu estado de niño. Y aquí lo interesante que Nicte puede hacer es hacer cuentos para niños, para que los niños se definen como lectores. Piensen, por ejemplo, en Rowling, cuando escribe Harry Potter. Habrá gente que diga, Harry Potter no me gusta porque es absurdo, porque es una fantasía, porque es esto, porque su mundo no funciona del todo. Podremos decir lo que quieran, pero hay una cosa que le tenemos que reconocer y agradecer. Y es que ella va a ejercer una generación de lectores. Por lo menos de esta sala puedo apostar que los que les tocó leer los libros de Harry Potter se enamoraron de la lectura en un 80 o 90%.
¿Por qué? Porque nos presentó un universo padrísimo. No me gusta más el Señor de los Anillos. Es válido. Pero va a ser una generación de niños lectores. Y además, Nicte creo que tendrá que explorar esa área. Unas fábulas, cuentos infantiles, cuentos con magia, cuentos con princesas, porque se nota que conoce su oficio. Finalmente, quiero concluir, porque lo importante no es escucharme, sino leer a estos autores, que con esto estoy confirmando lo que les vengo diciendo, que en pocos años nos vamos a dar cuenta que más de alguno de los que aquí aparecen, de los que aquí escriben, nos va a dar una agradable sorpresa y vamos a empezar a reconocerlos como autores propios de Literoblastos. Y eso es algo que uno debe de agradecer, porque escribir es difícil, publicar es más difícil, y seguir en el oficio es solamente para héroes. Y un héroe es aquel que hace lo que puede cuando los demás no hacen nada. Entonces, con estos crímenes, los que están aquí al frente son héroes, y son héroes convocados por la pluma. Creo que eso es la ventaja de este texto. Además, uno lo lee rapidísimo, lo agradece. Son cuentos que puedes tomarlos de hilo o ir tomando uno que otro. Tenía un tío, que Dios tenga fuego manso, que decía que había gente tan ignorante que ni en el baño leía. Cosa que estoy completamente de acuerdo con esa referencia. Uno como lector agradece que sea un libro que perfectamente puedas manipular, que no sea un libro cansón, que puedas viajar con él. Y lo peor del caso es que cuando te des cuenta que tus sueños están bastante rosas o aburridos, léete uno de estos cuentos antes de dormir, para ponerle emoción a la pesadilla que esa noche puedes vivir. Por lo cual, pues quiero agradecerlos, felicitarles este trabajo y decirles que creo que las letras, por lo menos en Guadalajara, pues siguen teniendo la calidad que durante años nos ha caracterizado. Muchas gracias. Yo nomás quiero saber la respuesta a lo del vampiro. Bueno. De hecho, mi encuentro le estoy pidiendo que nos escriba sus cuentos, porque Genial. es muy ingenioso lo que él hace. Pero bueno, es parte de lo que creo que en esta mesa, este día o esta tarde, podemos llevarnos a nuestras casas un libro que no solamente es un halago, y además les voy a dar una última recomendación antes de pasarles el micrófono. Si a ustedes les gusta la lectura, compren el libro. Si no les gusta leer, compren el libro. Siempre se ve bonito tener libros en la casa. Y la segunda, si ustedes tienen un amigo, regálenle el libro, es un halago. Y si tienen un enemigo, regálenselo. Porque entonces, cuando uno regala libros, impone condiciones. Porque cada vez que vas a que te cae gordo, le dices, ¿qué hubo? ¿Qué te parece el libro? Entonces, ese está cuchillito de Pablo. Y eso Ale lo sabe muy bien. Muy bien. Pues nos van a deleitar con algunos cuentos de los autores de narraciones destinadas de crimen. Entonces vamos a iniciar con Isael, que pues no sé qué nos va, cuál de sus cuentos nos va a leer, un fragmento o algo. Él nos va a decir ahorita. Vamos con Isael Mireles. Pues antes que nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Como dice Ale, puede ser un día difícil, un horario difícil, pero pues todo es posible sabiéndose acomodar y sabiéndose organizar, ¿no? Entonces, pues no me queda más que compartirles un pequeño fragmento de este texto que escribí, el cual, pues bueno, simplemente quiero decir que espero sea de su agrado, que disfruten y si no, pues mínimo no sean tan crueles ahí con las críticas. O sea, de un escritor también quiere comer. El fragmento del cuento que les voy a leer, el cual se llama Alguna vez fui un hombre feliz, dice: ante el abandono y rechazo de la perfección, mi conciencia le ha dado un giro profundamente inesperado, agobiante, que de alguna forma tenía el poder de transformarme en alguien distinto a lo que siempre fui. El abandono de mi hijo, el dolor de mi esposa, el crimen que cometí, mi enfermiza obsesión por la perfección misma. Enterré a mi esposa en el jardín. Días después de lo acontecido tomé mi decisión final. Ante el sufrimiento que cada día, en cada segundo, no hacía más que potenciarse, abandoné la hacienda y volví al bosque, por la misma ruta que recorrí el día en que abandoné a mi hijo en la oscuridad,
cargando un largo y grueso fragmento de cuerda de yute y un pequeño banco de madera. De alguna forma, fui capaz de dar con el mismo sitio en que la luna presenció mi primer hecho atroz cometido por el frenesí. Abrumado, casi en torno al trance, formé una horca con la cuerda, y al dar con un grueso e imponente árbol, no dudé en acabar con mi vida. Lo único que recuerdo fue la fuerza de la horca estrechando mi garganta, mis pies empujando el banco hacia el pedregoso suelo y las tinieblas del bosque cobijándome. Así es, sin lugar a dudas, alguna vez fui un hombre feliz. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con nuestra autora Mago Rodríguez. Ella nos va a leer también, a ver, un cuento de narraciones destiladas de crimen. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Saluditos a la transmisión en vivo. Este cuento es un cuento que va con mucho cariño, dedicado para una de mis hermanas. Se llama Arturo el Charo Rodríguez. Oí el alboroto porque la ventana de mi cuarto da a la calle. Casi pude escuchar cómo las balas perforaron la carne, como si se reventara una bolsa con agua, aunque el estallido y el olor a pólvora son realmente lo que hiela la sangre que pasa por el brazo izquierdo. Tronaron a alguien en la esquina, porque se escuchó que se acercaban en dirección a la casa. Reconocí el ruido del motor. Levanté un espejo para cerciorarme que eran los mismos tres de la Cherokee blanca que volvían al ataque. Muchas veces, cuando me tocaba entrar al turno matutino de la fábrica, ellos apenas iban llegando a la casa, junto con quienes, sabe, y de dónde, tampoco. No esconden sus armas ni sus esclavas, ni las cadenas doradas. A veces pienso que ellos no tienen la culpa. Su madre los dejó cuando Chucho tenía 15. Él solito cuidó a sus hermanos, Abby e Isaac, de 10 y 9 años. Ahora no son niños, ya han pasado 18 años. Cuando Erika se desentendió de ellos, mi Arturo nació. Aunque mi marido me prohibió dejarlos entrar a la casa, con lo que podía les ayudaba. Les pagaba con una moneda por barrer la calle o les regalaba un caldo de gallina en diciembre. Desde entonces, Chucho no dejaba pasar la ocasión para saludarme con un buenos días, doña. Estuviera uno en sus 5 sentidos. Pensaba en ellos, en esos niños que crecieron solos y en lo que hacían para ganarse la vida. Luego pensé en el difunto. Ni modo, ¿qué horas son estas de andar en la calle? Las 2 de la mañana eran. Aunque mi turno había terminado muy tarde y los pies me mataban, no pude pegarle los ojos esa noche. Por ser un testigo anónimo, uno que no dirá nada, uno como tantos en este país donde se ve y se calla por la buena, porque de lo contrario se silencia por la mala. Esa noche, la del asesinato, debía dormir, pero ni contando hasta 1000 pude. Mi rutina empezaba a las 4 y no tenía sentido estar un minuto más dando vueltas en mis sábanas. Decía la abuela que siempre era bueno levantarse, al quehacer, que si una no podía dormir era porque no estaba lo suficientemente cansada y debía adelantar los labores del día. El camión de la empresa pasaba 5:20 por la avenida, así que tenía que salir de la casa a las 5 en punto. Para intentar conciliar un poco el sueño, comencé a pasar lista. Macedonio, el perico, estaba en su jaula, bien tapado. Rocco debía estar en la casita de madera con la cobija de cuadros que le puse arriba y bueno, se había levantado a ladrar junto con todos los perros de la cuadra después de los disparos y el rechinar de las llantas. Mi Arturo debía de estar en su cama. Mi marido, él, ya estaba en la urna 89F del templo de San Fernando y yo allí estaba mirando el techo pensando en los muchachos. También pensé en mi Arturo y Charo. Hacía unos meses que había regresado a la casa después de perderse por meses en las calles. Recordaba cómo lo había encontrado con cicatrices y heridas aún abiertas. Solo traía un pantalón sucio de mezclilla y unos tenis que parecían rojos. Su piel estaba pegada a las costillas. Sus mejillas no tenían rubor y sus ojos no tenían brillo. Tenía un bigote desasiado y poco abundante.
De por sí no era muy blanco, ahora estaba todo quemado por el sol. Sus tatuajes poco se le veían con el tono que agarró. Ese día iba saliendo un mandado y ella estaba tirada afuera de la casa, apestando a 1000 diablos, con moscas sobre su cabeza. Por un momento no lo reconocí, después pensé que estaba muerto, pero se movió y lo metí al patio para aventarle cubetadas de agua fría, para ver si reaccionaba más rápido. Yo lloraba y a la vez le gritaba, le reprochaba sus chingaderas y que no se hiciera responsable del Rocky, su perro. Ya era hora de comenzar el día. Piqué un jitomate, cebolla y chile verde para unos huevos a la mexicana. Freí con poquita manteca frijoles y los aplasté con un vaso de plástico. Pelé una piña y la partí en pedazos medianos y calenté agua para un café. Todo para 2. Aparté las croquetas del Rocky y le dejé a Macedonio una naranja partida a la mitad. Llené mis trastes con la comida y tapé los sartenes para que cuando Arturo se levantara pudiera desayunar. Una vez más la Cherokee llegaba a la casa de junto. Buscaba el saludo de Chucho, pero lo único que encontré fue su mirada baja, hasta como que se hizo que no me vio. No le di importancia y seguí mi camino. Pasé por la esquina de los disparos y había mucha sangre, hasta pedazos de carne. Parecía como si lo hubieran arrastrado, o quizá el desafortunado se arrastró. Nunca vi tanta sangre regada, y en todo el día no paraba de pensar en eso, en lo difícil que iba a estar quitar la sangre de la ropa, porque quizá también los iba a tratar de limpiar la banqueta. Cuando llegué a la casa, pasadas las 4 de la tarde, los sartenes seguían en el mismo lugar con la cantidad exacta de comida que dejé en la mañana. Abrí a la fuerza el cuarto de Arturo y no lo encontré. Su cama estaba extendida, pero faltaban su celular y la gorra azul del equipo favorito de fútbol. Me molesté de pensar que otra vez andaría por ahí fumando alguna porquería, y a propósito me comí lo que había preparado. Dieron las 8, las 9 y 10 de la noche y no llegaba. Ni mi celular sonaba ni el suyo me daba señal. La Cherokee había salido 9:50 sin prisas. Se oía que cargaban como bolsas, pero no me asomé. Rocky andaba inquieto, más de lo normal. Macedonio ni se inmutaba. A las 11:30, unas luces rojas y azules destellaban en mi ventana. Frases inentendibles se escuchaban en la radio del policía que llamó a mi puerta y preguntó si era familiar de Arturo Rodríguez López. Me mostró su credencial de lector y en una bolsa la gorra azul de mi hijo, con un agujero manchado de sangre. Gracias. A continuación, vamos a dejar con Micté, que también nos va a leer otro de sus cuentos de narraciones de crimen. Muy bien, el cuento que les voy a leer se llama El Pulgas. El pedazo de carne estaba ahí, a la izquierda de las chuletas, detrás del chorizo, frente a la carne molida, encima de un gigantesco trozo de tocino. Un grueso cristal resguardaba el suculento manjar. El Pulgas podía olerlo, saborearlo y salivar mientras se imaginaba encajándole los colmillos. Incluso agitaba la cola de lo alegre que se encontraba. Y es que aquel trozo de carne lucía tan jugoso que casi no podía creerlo. Solo había un obstáculo entre él y aquel regalo de los dioses perrunos hecho carne. Uno chaparro, regordete y calvo, de ojos saltones y nariz respingada, de bigote entrecano, cachetes y labios, el carnicero. El Pulgas no se sentía intimidado por ese ni por ningún otro obstáculo de delantal blanco. De hecho, no le tenía miedo al panadero, al zapatero, al jardinero, al mecánico o al viene-viene, o sea, no le tenía miedo a ningún humano. Tenía tan perfectamente entrenada la mordida, sabía con tal precisión dónde apretar el colmillo, que era imposible resistirse a sus encantos y salir huyendo. Por eso, sin mencionar sus potentes ladridos. El Pulgas era el perro más temido del barrio, y eso no lo decía él. Esa afirmación era cosa de las personas que a diario asistían al mercado y preferían no toparse con semejante animal. Don Carnicero podía ir ensayando sus gritos porque el Pulgas estaba agazapado en un rincón,
esperando el momento adecuado para robarse aquella belleza de medio kilo. Estaba tan seguro que antes de mediodía ya se habría devorado aquel pedazo de carne, pero tan seguro que ya hasta había elegido el menú para el día siguiente. Aprovecharía que era día de tianguis, otro martes cualquiera con mujeres gritonas, niños chillones y abuelas peleándose por los mejores jitomates, para robarle un virote recién horneado al panadero. Quizás sean 2 o 3, por aquello de las ofertas y promociones. Después se iría derechito al caso de las carnitas y finalizaría en el callejón de los lácteos, para lengüetear un poco de leche 100% de vaca. Las señoras de las 10 de la mañana ya estaban haciendo fila para escoger los mejores cortes de carne, esos con poca grasa por aquello de las dietas. Un par de ellas siempre se aparecían en la carnicería con sus flamantes perritos valuados en miles de pesos. El Pulgas les tenía lástima. Mira que andar por la vida con esos ridículos trajes enmoñados y brillosos. Por eso prefería ignorarlos cuando pasaban junto a él. Unos perros eran fuertes, valientes e ingeniosos. Otros simplemente tenían a su mano que les sirviera las croquetas. Y todos estaban presentes ese día en la carnicería, disfrutando los deliciosos olores que se escapaban del mostrador. Y si quieren saber qué más pasa, pues lo leo. Con eso nosotros estamos concluyendo, pero si alguien tiene alguna pregunta, quiera hacer algún comentario a alguno de los autores, pues estamos aquí, si alguien quiere, si no, pues ya nos vamos a los que quieran el libro, pues está, ahorita ya vamos a tener a la venta y también está, ¿tienes algún comentario también, Mike? Ah, sí, creo que sí. No, nada más agradecerles. La verdad es que esperábamos como 3 personas y no, se llenó la sala. Entonces muy agradecidos con todos ustedes que hayan venido a escuchar un poco de nuestras historias, que esperemos pues lleguen a sus manos y las puedan disfrutar y prepararse para antes de dormir. Puede ser una buena opción para entretenerse, ¿no? De repente, digo, si se le caro Netflix, pero una noche no pasa nada, ¿no? Si se leen un cuentito. Muchas gracias a todos.